Buen día, soy Raquel Ortiz Martelo, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias por el CIGIA de la UAT, donde laboro desde hace más de 20 años. Hoy les platicaré sobre la prueba SMART en las salas de Drosophila melanogaster. ¿Quién es Drosophila melanogaster? Para quien no lo conozca, es un insecto, es un eucarionte que tiene dimorfismo sexual, tiene un ciclo de vida corto y tiene un complejo enzimático muy similar al hígado de los mamíferos. Tiene la capacidad de detectar numerosas sustancias químicas y muestras ambientales que pueden provenir de aire, agua o suelo. Generalmente se le conoce como ensayo animal. Hay diferentes tipos de prueba. Podemos analizar células germinales o células somáticas. En este caso vamos a platicar de las células somáticas, pero eso será más adelante. Primero, para los que no lo conozcan, les voy a presentar a Drosophila melanogaster. Aquí tenemos el ciclo de vida que se da cada 10 días si está a 25 grados centígrados y 60% de humedad. En el lado izquierdo tenemos el macho. Aquí les estoy señalando el primer par de patas que tienen el peine sexual. Si las vemos de la parte dorsal, el macho tiene estos segmentos fusionados que parece que estuviera como oscurito y termina redondeado. Es ligeramente más pequeño que la hembra. La hembra no tiene los peines sexuales, igual en la vista dorsal, tiene el mismo número de segmentos que el macho, pero al ser bandeados parece una abejita. El huevo nos va a interesar sus 3 estadios larvarios posteriores y en especial el tercer estadio. Desde huevo hasta el tercer estadio transcurren aproximadamente 7 días. Posteriormente, la larva es capaz de secretar esta estructura que se llama pupa. Aquí realiza la metamorfosis completa, dado que Drosophila melanogaster es un insecto no metábolo. Después, la pupa se abre y nace el imago o adulto. Como les dije, esto transcurre cada 10 días a 25 grados centígrados y 60% de humedad. Esta es una de las características importantes de Drosophila melanogaster que nos van a servir mucho al realizar la prueba de mutación y recombinación somáticas, por sus siglas en inglés, que fue descrita por primera vez en 1983 por el Dr. Graf, donde tenemos una serie de características. Una de ellas es que la sustancia a probar, de donde provenga, es por alimentación a larvas, generalmente de tercer estadio, pero podemos usar los otros también. Solo se requiere una generación de estos organismos para obtener los resultados. Para evidenciarlo, tenemos 2 cruzas, una estándar, que es con el metabolismo basal, y otra que nombramos de bioactivación elevada, que está incrementada esa capacidad metabólica. ¿Para qué? Bueno, para que a través de clones celulares podamos detectar 4 eventos genéticos que pueden ser por mutación, delesión, no disyunción y recombinación. Y otra de las grandes ventajas de la técnica es que una vez que tenemos los adultos tratados, se pueden elaborar preparaciones semipermanentes que nos dan la facilidad de almacenar y volver a leer los resultados o leerlos en determinado tiempo. ¿Cómo hacemos la prueba o qué necesitamos para hacer la prueba? Pues necesitamos 3 líneas de Drosophila melanogaster. La primera es MWH, la segunda es FLAIR 3, con todo, esta es toda su
composición genética. Y la tercera es OR, que en el cromosoma 1 y en el cromosoma 2 tiene adicionado ORR, que quiere decir que se incrementa su capacidad metabólica. ¿Y por qué es importante? Porque podemos probar compuestos que requieren la activación metabólica, como por ejemplo hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En la parte de abajo lo que tenemos es las fotos del microscopio, como lo vemos, los tricomas de fenotipo silvestre, es la A, los tricomas de pelos múltiples o MWH es el B, y los tricomas flama es el C. En este caso, el tricoma flama, la modificación, son los más difíciles de observar al microscopio. Aquí, aparentemente, podemos ver los tricomas normales contra los clones celulares modificados, pues son aparentemente fáciles de distinguir, pero cuando el ojo está entrenado. Bueno, ahora, específicamente, ¿cómo realizamos la técnica? Como acabamos de mencionar, tenemos dos cruzas. La cruza E, que es con hembras MWH y machos FLAIR TM3 BIDET S. Y la cruza de bioactivación elevada, que son hembras MWH con los machos OR. Recuerden toda la composición genética. Aquí ambas líneas fenotípicamente son iguales. Entonces tenemos que trabajarlas con mucho cuidado y siempre mantenerlas separadas. Una vez que permitimos que se crucen hembras y machos, los ponemos en un medio enriquecido para favorecer la oviposición durante 8 horas y tener todos los huevos de la misma edad. Posteriormente, nosotros generalmente trabajamos con las larvas de tercer estadio, pero como les dije anteriormente, podemos trabajar con los otros 2 estadios larvarios. Después, las larvas permanecen en alimentación de la sustancia que queremos probar porque el medio se hidrata con la sustancia que vamos a probar durante 48 horas. Posteriormente, si se acuerdan, estamos aproximadamente en el día 7, en el tercer estadio. Después ya pasaron 2 días para que se estén alimentando y aproximadamente nos faltan otros 2 días para que nazcan todos los adultos. Toda esa progenie la fijamos en alcohol al 70 para posteriormente realizar las preparaciones que son semipermanentes. ¿Qué hacemos? Pues seguimos un orden, ponemos una etiqueta que lleva los datos de identificación de la preparación. En este caso dice testigo 1 de 3, porque vamos a hacer más de una preparación, y la fecha. También usualmente ponemos la cruza y la cantidad de hembras y machos. Si la preparación es normal, son 2 renglones de hembras y 2 renglones de machos para tener en total las 40 alas. En la parte de abajo lo que estamos viendo es un clon celular flama. Como aquí está en el círculo blanco, este es el clon flama, es una mancha simple. A los lados tenemos los tricomas normales. De este lado tenemos el fenotipo MWH o pelos múltiples, porque pueden ser desde 3 hasta 11 pelitos del mismo tamaño o de diferente tamaño. Cuando tenemos el fenotipo múltiple y el fenotipo flama en zonas adyacentes, como está aquí, tenemos un clon de pelos múltiples y de pelos flama que constituyen una mancha gemela. Estas son imágenes de microscopio. Pero, bueno, como ustedes vieron en la preparación, yo tengo el ala completa. Entonces, de este lado tenemos el esquema
que muestra las zonas del ala que van desde la letra A hasta la letra E. Entonces yo puedo fácilmente identificar en qué zona del ala estoy, qué fenotipo estoy viendo y la cantidad de células que están alteradas. Todo esto lo registro para posteriormente hacer el análisis estadístico. De este lado tengo una imagen tomada al microscopio óptico a 40 aumentos, que es como normalmente se hace la lectura. En el círculo rojo tenemos una mancha gemela. Si se fijan, esto es el fenotipo FLAIR y esto es MWH. A los lados tenemos tricomas normales y aquí tenemos otra mancha MWH, que de hecho están involucradas 3 células. Así es como lo vemos, así es como tenemos que registrar todos los eventos que fueron inducidos por el compuesto a probar. Bueno, una vez que realizo toda la lectura, obtengo todos los resultados, realizo un análisis estadístico con un programa que también se llama SMART, pero es para una versión PC. Que con los datos que yo obtengo se construye una tabla de este estilo, donde estamos viendo diferentes columnas, donde es el número de ala, las manchas simples pequeñas, las manchas simples grandes, las manchas gemelas, las manchas totales, los clones celulares con células MWH y los clones por cada 100,000 células, que es un número, es un índice para poder hacer un análisis con diferentes experimentos. En la parte de arriba tenemos el testigo negativo, que en este caso fue agua destilada, 40 alas, que como se acuerdan es una preparación, pero vamos a hacer más de una preparación, por lo tanto más de una lectura. Los análisis pueden ser con 120 o el número de alas que sea necesario. Después tenemos en el siguiente renglón, tenemos la sustancia o la muestra y las diferentes concentraciones o localidades y concentraciones, lo que sea necesario, la cantidad de, manchas. Para el testigo negativo tuvimos 11 manchas simples pequeñas que nos dio 0.28, 3 manchas simples grandes que nos dio 0.08. En las manchas gemelas tuvimos 2, que correspondió a 0.05. En total tuvimos 0.40 en 16 manchas. 16 clones con células MWH y el índice corregido fue de 1.6. Así obtenemos los datos para las diferentes concentraciones, para las diferentes sustancias o sitios, lo que haya constituido nuestro diseño experimental. Ahora, a manera de ejemplo, les vamos a presentar lo que podemos hacer con respecto, por ejemplo, a muestras ambientales. En el primer ejemplo vamos a hablar de aire y aquí tenemos del lado izquierdo el exterior de un muestrador de grandes volúmenes que es PM10. PM10 significa el tamaño de las partículas, en este caso de 10 micras. Y del lado izquierdo tenemos el interior ahora para un muestreador de partículas suspendidas totales, PST. Aquí, perdón porque está en inglés, lo que les muestro es dónde se coloca el filtro. Ahí, por cómo está diseñado el muestreador, se capta el aire en una unidad de tiempo determinada. Posteriormente, este filtro se retira y se hace la extracción de la materia orgánica en el laboratorio, siguiendo todo igual un diseño experimental, un protocolo, donde incluye varios solventes. Para el caso de la técnica SMART, se requiere hacer un cambio de solvente para que se lo podamos dar a las muestras, a las larvas de tercer estadio. Una vez que realizo el experimento, realizo la lectura del análisis estadístico, yo puedo
graficar los resultados, por ejemplo, en una gráfica de este estilo, donde tenemos los clones inducidos por 10 a la 5 células por metro cúbico de aire muestrado, al exponer a larvas de la cruza B a 3 diferentes fracciones de compuestos asociados a PM10 y PST. En este caso, podemos observar que la barra más grande la obtuvimos en la época de lluvias para PST. En términos, digamos, de población, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, que las partículas suspendidas totales en esta época de lluvias indujo una gran cantidad de eventos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir, dado que estamos en la cruza de bioactivación elevada, quiere decir que se trata normalmente de compuestos que requirieron activación metabólica. Por eso es la cruza de bioactivación elevada donde nos está marcando mayor inducción. Y en términos de población, ¿qué podríamos pensar? Porque la población estuvo expuesta a una gran cantidad de compuestos que requieren ser metabolizados. Y este sistema o este bioensayo lo demostró. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo podría ser con agua. En este caso tenemos 5 sitios del río Nejapa en Puebla y estamos graficando un poco de otro estilo, es la frecuencia de eventos inducidos por mililitro de agua muestreada. Igual con la cruza de bioactivación elevada, aquí tenemos 3 épocas, una seca caliente, la de lluvias y una seca fría. Y a grosso modo lo que podemos observar es que la barra más grande en azul corresponde a la zona de Alchichica en la época seca en mayo. Otra vez, que podría querer decir para la población? Bueno, Alchichica es una población o hay una población asociada a este punto donde pudiéramos pensar que utilizan el agua para riego, por ejemplo, y podemos pensar que esa agua tiene algunos compuestos que pudieran tener un daño a la salud. ¿Por qué? Porque la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, nos está manifestando un daño a través de los clones celulares de las alas una vez que yo realicé el experimento. Estos solo son 2 ejemplos. Evidentemente, Drosophila melanogaster es un organismo muy sensible, es de gran utilidad para analizar sustancias químicas o muestras ambientales que pueden provenir de aire, agua o suelo. En particular, la prueba SMART aporta valiosa información, dado que la sustancia a probar manifiesta el daño inducido en los clones celulares de las células somáticas de las alas y nos detecta 4 eventos genéticos, que son mutación, deleción, no disyunción y recombinación. Y quiero hacer particular detalle en la recombinación porque es uno de los mecanismos que pueden inducir cáncer. Entonces, ahora imagínense que estamos probando un hidrocarburo aromático policíclico y después de realizar el experimento con estas 2 cruzas, con este bioensayo, obtuvimos gran cantidad de manchas gemelas. Las manchas gemelas se producen exclusivamente por recombinación. Entonces, sería una prueba más, porque de hecho ya está ampliamente estudiado, que los hidrocarburos aromáticos policíclicos en ciertas condiciones pueden producir cáncer. Es solo algunas consideraciones muy rápidas y bueno, también hacer énfasis en que la prueba SMART, aparte de que aprovecha las ventajas de Drosophila melanogaster, tiene en particular, como lo acabo de decir, unas 2 ventajas muy notorias. Es que evidencia 4 eventos genéticos y además solo se requiere una sola generación
para obtener los resultados. Y como un plus, tengo la capacidad de hacer un análisis con una cruza con un metabolismo basal y una con un metabolismo incrementado que me puede detectar compuestos que forzosamente requieren actividad metabólica. Y esto, cuando hacemos una comparación a los daños que pudiera tener la salud humana, pues es muy útil. Esto es lo que les quería compartir. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.